¿Lo vamos a recibir a él ya? No. Claro que sí, porque planteamos un intríngulis ahí al comienzo del programa, ¿no? ¿Qué pasa con esta combinación de obesidad, invierno y la aparición de alguna cosa como los trastornos reumatoideos? Está con nosotros Jorge Pujol. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día, Jorge. Gracias por estar acá. Estás como que tan retado, Jorge. Sí. Estás sentado, estás con frío. ¿Qué te Estamos pasa? un Mira, poco- justo, ¿no? Me saqué la campera y bueno. Que lo han retado a Jorge, estaba así como... De rincón. Deberías decirnos, Jorge, ¿para qué tenemos que hacer ante el frío y el invierno? Más este tema, pero también para uno no estar como con las defensas bajas. porque El doctor se sentimos estaba que... tomando un cafecito, vamos Ah, a decir. el doctor recién, estaba ¿no? tomando un rico cafecito. Claro. Porque uno siente que con estas temperaturas estás a un paso de enfermarte Sí, todos sí. los días, ¿no? Sí. Claro. Perdón que lo desvíe de tema, doctor, No, pero... pero los cambios de temperatura son la gran causa de la bajada de inmunidad y nos produce los cuadros respiratorios famosos. Exacto. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando vos estás muy abrigado y salís a un lugar frío o viceversa. Esos cambios de temperatura Son mortales. generalmente es la gota que rebasa el vaso. Y obviamente hay que saber que la vitamina D es muy importante después de lo que pasó con el COVID, que se estudiaron tanto todos los elementos para poder mejorar las defensas, y salió como airiosa la vitamina D y cayeron la C y todas las Sí, otras era como vitaminas. la ponderación, el descubrimiento. El quizá, ¿no? descubrimiento, La vitamina claro, D. porque antes era todo vitamina Z, Tal ¿verdad? cual. Claro. Exacto. Exacto, y ahora, bueno, las verdades de ayer son mentiras hoy. Esa es un eslogan de la medicina. ¿Cómo es eso? Las verdades de Las ayer. verdades de ayer son mentiras hoy, ¿no? Porque a veces cambian las cosas tan rotundamente que nos cambian los paradigmas. Hoy Claro, sí, claro. todo es dinámico. Es Bueno, así. hablando de este dinamismo que tiene la ciencia, porque se sigue estudiando, se sigue profundizando, ¿qué vínculo hay en estos tres temas que hemos planteado? Reuma, obesidad, invierno, Invierno. obesidad. Bueno, mira, el reuma es dolor articular. Sí. O sea, cuando vos te duele una articulación, eso nosotros llamamos reuma. De hecho, las enfermedades reumáticas Sí. son todas esas enfermedades donde duelen las articulaciones. Ahí tengo una primera duda. Sí. Me dicen, los huesos no duelen, pero me dicen que sí duelen las articulaciones. Duelen las articulaciones. Cuando duele un hueso es algo muy distinto y peligroso. Pero en realidad las articulaciones, cuando te duele el codo, el hombro, las rodillas, Sí. esas son las articulaciones. Cuando duelen, nosotros decimos dolores reumáticos. Ajá. Es el enganche de los huesos. Es el enganche de los huesos, donde Bien. se juntan las articulaciones. Esas articulaciones pueden tener, para que nos ubiquemos, la articulación es cuando hay un hueso y hay otro, Sí, los dos se enfrentan sí, y hay una cápsula como una goma que lo envuelve, que es la cápsula articular. sí. Y dentro de esa cápsula hay un líquido, que es Sí. el líquido sinovial, que amortigua. Entonces todas las articulaciones tienen El colchoncito. ese colchoncito y ese globito alrededor de la articulación. Las enfermedades reumáticas pueden ser dos grandes grupos. Cuando se afecta la bolsita, el plástico ese que está alrededor, que es lo que se llama la cápsula articular, que son las enfermedades autoinmunes donde hay una artritis. La artritis es una infección o una inflamación de la articulación, pero por la parte, digamos, de la cápsula. Y después hay una enfermedad que es una enfermedad muy importante que se llama artrosis, Sí. que es cuando el hueso se empieza a degenerar y empieza a invadir el hueso de la articulación. Claro. O sea, los huesos, ¿viste?, que tienen una forma especial Sí. y se mantiene esa forma mientras tengamos salud ósea. Sí. De golpe hay un grupo de pacientes que es muy importante el número, donde empieza a partir de cierta edad a invadir, como que el hueso empieza a invadir la articulación y empieza a producir una alteración en el mecanismo propio O sea de la que misma. el espacio ese que hay entre huesos Están desaparece. siendo invadidos por huesos, por más huesos, pero un hueso patológico, enfermo. Ok. Esa es la artrosis. Ahora, es perdón, una enfermedad degenerativa del hueso. Esa artrosis mencionó a las personas adultas mayores y demás. ¿Por lo general se da ahí en esa etapa de la vida o puede estar en otra etapa? La artrosis cuando se da en esa etapa de la vida. Puede haber, después de un accidente, un traumatismo, a veces queda una artrosis Ahí está. secuelar, donde de golpe la osteomalacia, es un tema distinto. Pero en general la famosa artrosis, que es una enfermedad que se da con bases genéticas, hay familias de artrosis, hay etnias artrósicas, por ejemplo, los sajones tienen un nivel de artrosis brutal. Sí. Ellos tienen esa invasión del hueso de la articulación que empieza a invalidar la articulación y la articulación cada vez le cuesta más movilizarse y de hecho ese movimiento está siendo como trabado por estas espículas óseas
que duelen e inflaman. Perdón, dale, Mari. No, es un datito nomás, que incluso he visto en muchas personas, porque me ha pasado familiarmente, que llegan a tener las manos como inclinadas, que no pueden, o sea, tienen que agarrar el vaso literalmente así. O sea, ese grupo, que es cuando la manito se va para afuera, son las artritis. Bien. Que son enfermedades autoinmunes, donde hay una muy famosa, se llama artritis reumatoidea, que se produce la desviación cubital y la hipertrofia de esta articulación, ¿no? Pero son pacientes que siempre tienen inflamaciones porque es una enfermedad donde tu propio sistema inmunológico ataca esas articulaciones y la va atacando en forma degenerativa y la va deformando mucho. Pero esta que nos convoca hoy, que es la artrosis, en realidad, para saber cuándo empieza, nosotros los médicos siempre pedimos una radiografía de mano, porque la manito es donde empieza el proceso. Mira vos. Y nosotros vemos a los pacientes que se le empieza a inflamar la articulación de los metacarpos distales y proximales, que se llaman nódulos de Everden y nódulos de Bouchard. Esos nodulitos ya te indican que está empezando la enfermedad. Entonces vos ves pacientes que de golpe te dicen, mire, me empezó a doler, y vos empezás a ver la manito que se empieza a inflamar. Eso ya es un signo de que empieza, y esta articulación que se llama rizomélica es también un signo como la punta del iceberg. Obviamente cuando ya tenés esto, seguro que tenés en la columna, en otras articulaciones, esta afectación. ¿Cuánto incide en los buenos hábitos de vida, en el transcurso de mi vida, a la hora de tener algo como más tranquilo, si aparece, o algo más pronunciado? ¿Incide si he sido deportista, si me alimento bien? Ahí está fabuloso la pregunta, porque tiene que ver con lo que hemos dicho al comienzo, este famoso trípode. Sí, sí. No se sabía bien la causa. Teníamos el famoso HDLA, perdón, o sea, toda la base relacionada con la genética. Pero se descubrió que en el tejido adiposo, la grasa que tenemos nosotros, esas células producen, cuando están inflamadas, una sustancia que se llama FNT-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Esa sustancia activa la artrosis. ¿En serio? Es algo bastante nuevo, no lo había mirado. Esto es, sí, de los últimos 5 o 6 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha cambiado totalmente la idea, porque antes decíamos, estás tan obesa que caminás mal, y el peso, pensábamos que el peso producía la alteración de la articulación. Claro. Y en realidad es el tejido adiposo que, cuando está en forma exagerada, hay más activación de este factor de necrosis, entonces hay más predisposición a desarrollar la enfermedad. ¿Lo puedo contrarrestar con medicación a eso una vez que lo...? Claro, o sea, justamente, primero que nada sabemos que más volumen graso, más cantidad de este factor, más predisposición a la artrosis, si tenés la base genética. ¿De acuerdo? Ok, claro. Entonces, a los pacientes que se comienza la artrosis le decimos urgente, bueno, hay que adelgazar. O sea, es importante adelgazar no por el peso sí mismo sobre la articulación, sino porque vos sabés que estás disminuyendo este factor. Este factor también afecta mucho las artritis. Entonces, bueno, hay medicamentos que se han elaborado, que se llaman biológicos, que inhiben este factor de necrosis tumoral y frenan las crisis artríticas. Pero bueno, eso ya son para pacientes más invalidados y son medicamentos muy costosos. Doctor. Pero nosotros lo que podemos hacer inmediatamente cuando tenemos un paciente con artrosis es decirle, mirá, es importante adelgazar, no por estética, sino porque obviamente tu enfermedad tiene que ver con esto. Bien. Consulta, ahora que estamos en invierno y que vivimos pegados a la estufa, a mí personalmente me pasa que a veces estoy literalmente pegada a la estufa, o la tengo ahí muy cercana. Cuando están este tipo de enfermedades y demás, ¿cómo contribuyen a la situación de los huesos o de las articulaciones, o que estemos en un frío extremo o que estemos literalmente pegados todo el día a la estufa? Pienso en los adultos mayores que pueden estar muy cercanos de algo muy calentito y después... Vos sabés que... ¿Te acordás Raskin, el meteorólogo que teníamos, que él miraba las hormiguitas, todo? Y decía, bueno, las abuelas a veces son como oficinas meteorológicas, porque te van diciendo cuándo viene el frío, cuándo viene... Huesos. Bueno, ocurre que con los cambios de temperatura y los cambios de humedad que van asociados, se activa más la artrosis. Entonces sí hay una relación con el invierno, porque cuando hay más frío, la enfermedad está más activada. O sea, es como que informa más su actividad dolorosa, y los pacientes sufren mucho más dolor en invierno que en verano. Obviamente, si vos tenés un paciente que tiene más de 50 años, que son generalmente el grupo etario donde comienza esta enfermedad, donde tiene obesidad y se vino el invierno, bueno, es una tripleta bastante complicada. Entonces,
el combate inicial de la obesidad hay que hacerlo. Saber que el hecho de tener más grasa, ese es el peligro. En segundo lugar, bueno, como vos decís, están pegados a la estufa. No es bueno eso, porque la abuelita algún día se va a parar fuera de la estufa y va a hacer el cambio de temperatura o se va a la pieza fría y ahí va a pasar un rato muy feo, doloroso, porque se activa el dolor. Claro, sí. Entonces siempre conviene que sean climas más bien homogéneos y no estar tan pegadito a la estufa. Es todo un juego, porque también los pacientes que están haciendo dieta o están adelgazando están hipocalóricos. Entonces, todos los que están adelgazando andan con un frío brutal Ay, porque sí, es justamente horrible. no tienen las calorías necesarias y bueno, es parte del pago que hay que tener con respecto a esto. También es importante el tema de las mujeres, porque nosotros cuando nos paramos tenemos, ¿no es cierto?, una alineación de las piernas. Sí. Ocurre que cuando la mujer, sobre todo, o los que engordan mucho más las colitas, hacen la hipertrofia glútea, tienden a hacer lo que se llama la pata de catre. O sea que cuando se paran, empiezan a juntar las rodillas hacia adentro. Y esos pacientes, aparte de tener la artrosis, producto de la grasa que lo está activando, empiezan a hacer una modificación de la postura de la rodilla y hacen unas gonartrosis brutales porque terminan afectando las rodillas internamente. Entonces, son pacientes que si no toman cartas en el asunto, normalizar el peso para que disminuya el volumen adiposo y aparte para que alinees mejor las piernas, tenés un problema. Hay que saber que para la artrosis, que era una enfermedad incurable, no teníamos herramientas para actuar. Sí. De hecho, como es tanta la población, hubo mucho jarabe de pico. O sea, se vendía de todo, esto para artrosis, esto para artrosis. De hecho, que te se venden. vende. Y se vende, porque Se bueno... venden en las farmacias los tés o Los yuyos, porque es algo, imagínate, desde que empezó, desde que tenemos conciencia, los médicos siempre hacían los tratamientos para artrosis. ¿Pero ayuda o no a caer? Porque uno dice, Se hizo- primero caes en eso, que uno ve en la farmacia y te llevas rápido. Claro. Hay una asociación internacional de reumatología, Sí. la American Rheumatology Association, que lo que hace es definir, hizo un trabajo muy grande para dar la evidencia de qué son los productos que realmente sirven para esta enfermedad. Sí. Justamente para evitar esta manipulación que hay. El producto que más evidencia tiene que detiene la enfermedad y puede retrotraerla en un porcentaje muy pequeño, 10 a 20%, son los saponificables de soja, que, bueno, hay varias marcas y que son de venta con receta, o sea que vos podés comprarla con descuento de la obra social. ¿Pero qué son, Doc? ¿Qué son los Son saponificables? medicamentos que tienen la capacidad de disminuir la agresión inflamatoria de estos procesos artrósicos. Ok. ¿De acuerdo? En un 20%, o sea, puede llegar a y detienen retrotraer. el avance. Es un montón. Entonces sí, hay muchas marcas, el de Rumal, Prontal, bueno, cada laboratorio tiene su marca. Sí. Y de hecho he visto que algunas hasta se están fomentando públicamente. Después está la glucosamina, que la glucosamina también es un elemento que fue evidenciado. Es pobre el resultado de la glucosamina, tanto que tuvo un boom y después cayó porque se hizo un trabajo en Inglaterra muy grande donde se definió esto. Que diga gluco, perdón, Sí. ¿tiene que ver con azúcar? No. Es una amina glicada que Pensaba tiene una acción con respecto a esto y de hecho muchos diabéticos por ahí dicen, yo no puedo tomarlo porque tiene gluco. No, Claro, tranquilo, podés tomarla tranquilo, inclusive vienen comprimidos y no afecta a tu diabetes. Pero el impacto es bajo. Exacto, pero tiene un impacto bajo y te diría que están como cayendo en su... Sí. Y la otra es la diacerina, que esa es muy buena, la diacerina, porque la diacerina sí tiene intervención contra el factor de necrosis tumoral alfa, pero no puede ser usada en mayores de 65 años. Porque tiene una tendencia protrombótica, que es un tema que en los pacientes mayores de 65 años hay más predisposición a la enfermedad vascular. Okay. Entonces, bueno, tener un remedio que te hace bien para la artrosis, pero que de paso no funciona en la edad donde hay más artrosis, es un problema. Sí. Pero tengan cuidado los pacientes que compran diacerina, lean el prospecto, porque aparte está en el prospecto bien indicado que mayores de 65 años hay que tener precaución. Entonces ahí hay que decirle al cardiólogo, estoy tomando la diacerina, porque si tomás la decisión tenés que saber esto. ¿Cualquiera de esos tres es producto de venta libre o...? Son productos de bajo venta receta? libre y son productos cubiertos por las obras sociales, porque la artrosis es definida como enfermedad, o sea que tiene los beneficios de los descuentos porcentuales del 40, 70%. Sí. Los antiinflamatorios, ahí viene el problema. O sea, el paciente que le duele quiere calmar el dolor. Sí, obvio. Sí. Y no hay forma, cuando hay crisis dolorosa de artrosis, te puedo asegurar que las abuelas se levantan y dicen, me duelen las rodillas, me duele la cadera. Inclusive la artrosis, cuando avanza mucho, llega a tal punto
que destruye la articulación. O sea, invade toda la articulación y hay que terminar cortando la articulación, sacándola y poniendo una prótesis, que se llaman reemplazos articulares. Sí. Entonces van a haber muchos pacientes que tienen los reemplazos de rodilla, reemplazo de cadera, porque son justamente lugares donde estas articulaciones pueden invalidar tanto que te invalida la Bueno, en la los marcha. futbolistas pasa un montón de que cuando Los son futbolistas- ya, los futbolistas- se retiran, Sí, sí, sí. cómo quedan sus huesos, ¿no? Los futbolistas tienen las rodillas, bueno, sabemos Hay un el documental caso de Batistuta, ¿no? Maradona, hay un documental de Maradona en donde se lo ve en su etapa en México, que literalmente es muy fuerte verlo cómo Batistuta camina. también, hasta quejada, ¿te Claro. acordás? Maradona También fue, fuerte, tremendo. Batistuta es un caso que para los médicos, yo Emblemático. soy deportólogo y tenemos en esto mucho, Sí. justamente la agresión que tuvo Batistuta fue brutal, las rodillas de Batistuta, y creo que tiene que ir al reemplazo ahora de esas articulaciones. Batistuta hablaba más del Tobillo, creo. el tobillo Sí. y las rodillas. Fíjate que Batistuta rompió los ligamentos cruzados y nunca se lo quiso operar. Ah, mira. O sea que lo que hicieron con Batistuta fue hipertrofiar los músculos compensadores y obviamente tenía unas piernas envidiables porque compensó esa invalidez que le producía los ligamentos cruzados. Sí. Son cuestiones de la deportología. Y después los deportistas a veces hacen abuso de los anabólicos. Y los anabólicos en pacientes jóvenes pueden producir el infarto de la cabeza del fémur. El hueso del fémur tiene una cabecita, tiene un cuello y tiene el hueso. Ese cuellito tiene una sola arteria. Y a veces los anabólicos fomentan la trombosis. Y se trombosa esa arteria y se infarta, se muere la cabeza del fémur. Y se produce una deformación y los lleva a un dolor brutal, que el dolor de la cadera es importante porque en esto sí, me voy a parar, Sí, sí. hay algo que es importante saber. Vos tenés, el dolor de la cadera es acá, bien Sí. adelante. Ajá. Entonces el paciente cuando le duele adelante es un paciente que tiene la cadera dolorida. Acá no es cadera, que ¿Qué las es? pacientes dicen me duele la cadera y te tocan acá. Sí. Esto es el trocánter y estos son trocanteritis. Y después tenemos los dolores de atrás, que generalmente están relacionados con los músculos que nacen en el trocánter, que son los glúteos. Entonces los médicos generalmente cuando viene el paciente rengueando, miramos, ¿dónde te duele? Si te muestran adelante, bueno, esa es la cadera y ahí estamos en problemas. Sí. Esos chicos que son jóvenes, que son deportistas, que hacen este infarto, terminan con reemplazo de cadera. Claro. De hecho, y después está la otra enfermedad famosa que se da en mujeres más que en varones, que es la osteoporosis, que también tiene el famoso, pero eso es una fractura del Doc, cuello. en caso de que tengo la enfermedad y hago dieta y tengo medicación, ¿sirve también que pueda hacer algún tipo de ejercicio? ¿Me ayuda, por ejemplo, no sé, formar músculo a partir de los 50, 60, lo que sea? ¿Me ayuda para la artrosis y para los dolores? Sí. El hueso es una estructura que se arma en función de la fuerza que recibe. Claro, Nosotros, por ejemplo, el hueso que vos tenés hoy sí, no es el hueso que vas a tener dentro de 3 meses. claro. O sea, hay células que 3 destruyen meses. huesos. Sí, 3 meses. Al año es otro esqueleto. Es otro esqueleto. Por eso bueno. que si vos ves el esqueleto de un chico de 18, de 40, de 80, Claro. son esqueletos distintos. Es muy importante la fuerza que rodea ese hueso, porque el hueso tiene unos cristales que se llaman hidroxiapatita, que tienen un bipolo y en función de la fuerza se van alineando las calcificaciones. Entonces, es muy importante los ejercicios de hipertrofia, o sea, ir al Sí, gimnasio pesas, y claro. hacer un poco mira, de pesa. Bien. Es mucho más importante que el aeróbico. Más todavía a partir de determinada edad, ¿no? Exacto. Y sí es importante saber que si estás obeso, no corras, no trotes. Si no, nos hacemos Porque ahí bolsa, sí claro. el impacto es muy importante sobre una rodilla que puede tener artrosis por culpa de la obesidad. Yo cuando veo pacientes obesas con las famosas patitas de catre y las veo correr, es como que me digo, por Dios, qué falta de fiscalización que hay ahí, porque es una paciente que está perjudicando. O sea que hay que saber cómo dirigir la actividad física. Claro. Es muy importante hacerla no es bueno. Son etapas y estrategias que hay que dirigirlas, pero hay que evitar la patita de catre. Si la tenés, combatila. Y sobre todo, en invierno, el tema de antiinflamación, no abusar de los antiinflamatorios. Claro. Y hay un enemigo atrás de todo esto, y yo advierto que tratemos de no usarlo, que son los corticoides. Que es un alivio brutal al inicio, pero a un costo de salud muy grande. Entonces, el mensaje es, obviamente, combatir la obesidad,
aguantarse el invierno con todas las normas que podemos hacer y no usemos corticoides. Ok. Los corticoides en artrosis es pan para hoy y mucho hambre para mañana y generalmente acelera los procesos de deterioro. Entonces, bueno, ahí la automedicación es muy peligrosa. El paracetamol, el ibuprofeno son herramientas útiles y también hay el Fluocos, hay muchos antiinflamatorios en función de la gastritis, en función de todas estas especialidades. Estamos en una época muy linda para combatir, linda en el sentido de que no son los años anteriores que no teníamos herramientas. Totalmente. Jorge, gracias. Interesantísimo. No, gracias a ustedes.